Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Hoy en la Comisión de Derechos Humanos se vivió un tenso intercambio que no te puedes perder. La directora del Instituto de Derechos Humanos y la subsecretaria de Derechos Humanos comparecieron, pero fue la solicitud del diputado Kaiser lo que encendió la polémica. Pidió un informe sobre las personas detenidas con enfermedades mentales. Esto provocó una airada reacción de las diputadas Pizarro y Emilia Schneider. Además, se discutió un tema delicado: las osamentas que están en el Instituto Médico Legal y el escaso presupuesto asignado para su identificación. Sorprendentemente, la subsecretaria parecía no tener ni la menor idea sobre este asunto tan crucial. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían asignarse más recursos a esta búsqueda después de tantos años de espera? Acompáñanos en este intenso debate y no olvides dejar tu comentario al final. Gracias. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Ha llamado mi atención la falta de capacidad para enfermos psiquiátricos, personas que son detenidas, muchas veces con enfermedades mentales por la comisión de delitos, por haber intentado cometer delitos, con los cuales el Poder Judicial en la práctica o las fiscalías se ven completamente superadas porque no hay capacidades de hospitales psiquiátricos para recibirlos, lo cual también significa que muchas veces terminan estos casos en cárceles normales. Entonces me gustaría que nosotros oficiásemos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud para que nos informen respecto de cuál es la necesidad, es decir, cuál sería el número de plazas que en su opinión se requerirían para recibir a estas personas y darle el tratamiento que corresponde, puesto que evidentemente una persona que está enferma mental no puede ser, por peligro para sí mismo, peligro para Gendarmería, peligro para los otros reclusos, no puede ser recluida en un centro penitenciario normal, ¿ya? Y por otro lado tampoco puede ser dejado en libertad. Entonces, si nosotros no tenemos una información en esa materia, y quizás creo que incluso los mismos servicios no la tienen, pero que la recopilen, para que sepamos cuáles son las necesidades y podamos en un futuro también hablar con los entes responsables para que se empiecen a generar las capacidades para ese tipo de pacientes, digámoslo así. Muchísimas gracias, señora presidenta. Diputado, ¿le parece que el oficio vaya en términos de número de personas que han sido derivadas a las cárceles teniendo un problema de salud mental, y luego número de plazas que existen en los hospitales psiquiátricos para esas personas? Corrección, a mí me gustaría solicitar el primer oficio a la Fiscalía. Pues la Fiscalía es la que es la que normalmente determina o solicita las medidas precautorias. La Fiscalía debería tener mejor dato o mejor data respecto de la cantidad de personas que efectivamente identifican con enfermedades mentales y que terminan despachando al sistema penitenciario. Eso, muchas gracias, señora presidenta. ¿Se acuerda entonces el oficio? Diputado Giordano. Sí, no, es porque creo que fue en el mes de marzo que yo oficié algo muy parecido a lo que acaba de solicitar el diputado Kaiser, pero dirigido a Gendarmería, a propósito de la cantidad de presos comunes que en realidad requerían tratamiento psiquiátrico, porque había salido en una nota en La Tercera alarmantes cifras de aquello, y solo quería consultar en realidad para que lo pongamos a disposición de la comisión completa, si es que llegó la respuesta de ese oficio, sino para también insistir en ella, porque creo que es un antecedente que aporta lo que ha señalado
Perfecto, Estoy de vamos acuerdo. a reiterar entonces el oficio, ¿de acuerdo? Diputado Lavé. Presidenta, buenas tardes. A raíz de lo que ha solicitado el diputado y sobre todo por su intermedio el diputado Giordano, en donde habla que en marzo solicitó, en mayo, ya, pero estamos ya entrando a septiembre, en mayo solicitó un oficio, el cual no hemos tenido respuesta, y no se ha repetido en varias comisiones, ¿ah? Y esto no puede atacar gratuitamente al gobierno, pero se está dando en varias comisiones que los ministros no están viniendo, los subsecretarios tampoco, están llegando asesores más, y esto es un parlamento, es un poder del Estado en donde otro poder del Estado pareciera ser que no está dando respuesta a los requerimientos. Entonces me gustaría traer a la Secretaría, para la próxima sesión, pedirle, Presidenta, que nos entregue un informe de cuántos oficios hemos solicitado y cuántos se nos han respondido. Porque yo hago un llamado bien amistosamente a los parlamentarios que son parte del gobierno, que también incitan a los ministros a que hagan la pega. Y cada ministerio tiene un staff importante de profesionales en los cuales podrían a lo menos responder y tomar la seriedad que corresponde con respecto a lo que solicitamos los parlamentarios de todos los sectores políticos. Gracias. Hay acuerdo, ¿verdad? Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias, señora presidenta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de velar porque el Estado no viole los derechos humanos, es decir, de articularse y presentar entonces también, si no acciones, cuanto menos informes respecto de lo que podrían ser potenciales o reales violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. El día de hoy o el día de ayer creo haber leído que se planteaba que teníamos 2,5 millones de personas en listas de espera, muchas de las cuales fallecen sin recibir atención médica. Es una denegación de ayuda. Y la denegación de ayuda evidentemente lesiona el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, incluso su derecho a la vida. Entonces mi consulta es si esta honorable comisión está de acuerdo en despachar un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que nos informe respecto de las acciones que está tomando sobre el Ministerio de Salud, sobre el Ejecutivo, para representarles esta insostenible situación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ahí lo único que le diría es qué acciones no que ha tomado, porque tendríamos que saber primero cuáles son las atribuciones que tiene para tomar esas medidas. Entonces, el INDH. Entonces, de todas maneras están aquí presentes. Vamos a enviar igual el oficio para que lo puedan contestar con calma, con antecedentes. Así que, diputada Pizarro. Yo entiendo que a veces se intentan hacer puntos políticos sin sentido. No sé por qué le vamos a preguntar sobre la lista de esperas al INDH. Pero yo sí quiero agregar que me gustaría saber, y quisiera agregar a ese oficio, si con alguna reforma tributaria o algo similar en su momento podríamos haber resuelto algo referido a la lista de espera, porque si no se mira solo desde un lado, y permítame que le diga, resulta, no quiero decir la palabra payaseo, entonces voy a decir poco serio. No la dije que no lo quería decir, ¿se entiende así? Entonces, yo... No, si no la dije, alguien que me diga que lo dije, yo no quiero decirla. Entonces yo, diputada, en esta seriedad de lo que solicita por su intermedio el diputado Kaiser, yo no voy a estar de acuerdo en dar la unanimidad para un oficio de esa característica si no se incorpora esto en relación a cómo se resuelve, por ejemplo, con una reforma tributaria, porque si no se hacen puntos políticos que detrás no tienen interés de cómo avanzamos en resolver el tema de las listas de espera, que sí es un tema de verdad. Pero en esta Comisión de Derechos Humanos, ¿nos preocupamos de los derechos humanos o hacemos puntos que no tienen ningún sentido? Propongo lo siguiente, nos quedan 2 minutos. Ya, entonces, diputado Guzmán, y se cierra el punto porque... Al tiro, si no he tocado la campanita, diputado Kaiser. Diputado Guzmán. Presidenta, nosotros recibimos la respuesta de la
Sí, por el tema de Isabel Amor, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Ya? Aprovechando la presencia de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, podría referirse, o en su defecto podríamos oficiar, porque no solo en este caso, sino que quiero solicitar una opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos si pudiese existir hechos constitutivos de violación a los derechos fundamentales respecto de la causal de pérdida de confianza que hoy día se establece en las altas direcciones públicas. Y en particular respecto al caso de Isabel Amor, que en definitiva este oficio viene con una serie de razones que no estuvieron en la razón principal de pérdida de confianza, en la cual además hace referencia a situaciones personales y hechos que creo que no son parte de una pérdida de confianza. Por tanto, Presidenta, lo que yo quiero es ver si podemos tomar ese acuerdo para efecto de que la directora se pueda referir, si lo han evaluado, si lo han estudiado, si tienen alguna opinión al respecto, o en su efecto, darle el espacio para oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que en este caso particular nos diga si pudiese existir algún tipo de vulneración de derecho fundamental y en general en el uso indebido de la causal de pérdida de confianza, que entiendo que hay pronunciamientos internacionales. Voy a solicitar el acuerdo para el oficio porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue citado para aspectos concretos y por lo tanto no quisiera pedirles opinión en caliente sobre el punto, así que ¿hay acuerdo sobre el oficio? Diputado. Entonces, sí. Votemos el oficio. Vamos a votar primero el del diputado Guzmán. No hay. No. Por la afirmativa, levanten la mano, por favor. Yo quiero argumentar, perdón, mi voto. Retiro. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Argumente su voto, diputada. Sí, lo que pasa que yo indagué al respecto. La semana anterior sí entregué mi voto a favor, pero para algunos acá no es importante, pero para mí de sobremanera, que cuando hay cargos de responsabilidad, de mando en una institución del Estado, esta persona no se trata que sea hija de un violador de derechos humanos, se trata de que defienda el accionar de ese violador de derechos humanos. Y en un cargo de responsabilidad, en un país que se jacta de ser democrático, a mí me parece que la pérdida de confianza es más que suficiente cuando se reivindica lo obrado por su padre. Uno no es responsable de lo que hace su padre, lo hemos visto acá. Distinto es cuando uno reivindica lo que hizo su padre. Por eso no voy a dar el acuerdo, porque la vez anterior sí lo di. Pero hoy día ya me enteré de más detalle al respecto. Yo no estoy disponible para que se relativice el respeto a los derechos humanos en Chile, porque si quiere se hace puntos políticos y show de otros lados. Pero acá es muy delicada la situación. Gracias, diputada. No me siento relativizando los derechos humanos por enviar un oficio y en todo caso lo que se está pidiendo es una opinión que puede venir perfectamente en términos jurídicos de colisión de derechos, en fin, el instituto sabrá cómo contesta eso, no necesariamente sobre el caso en particular, sino que cuáles son los elementos en juego. Así que, bueno, ya, y sobre el oficio de las listas de espera. Ahí también quiero precisar mejor el oficio, porque yo creo que lo que no podemos hacer es responsabilizar o buscar responsabilidades de un tema que no recae en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, precíseme bien la pregunta del oficio. Mi pregunta era, señora Presidenta, si el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho presente al Estado, ¿ya?, que en el caso de las listas de espera efectivamente se podría estar produciendo una situación de violación de derechos humanos de los pacientes. Ese es el... Perfecto. Por parte del Estado, efectivamente. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Presidenta, ¿puedo hacer un alcance? ¿Me permite? No, yo Hágalo. solo quiero hacer un alcance. Tengo entendido que está citada o invitada la ministra de Salud a venir a una reunión con nosotros. No está todavía convocada, porque a lo mejor es un tema que se le podría plantear, como lo hizo la Comisión de Salud. Solo un alcance. Ok.
Por la misma votación anterior, sí. Bien, aprobado. Aprobado con el voto en contra de la diputada Pizarro. Se han terminado el tiempo entonces de varios. ¿Tampoco? Ah, ya. Son dos. Entonces, habiendo terminado el punto varios, nos corresponde hoy, de acuerdo a una solicitud que se hiciera en distintos momentos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, recibir a su directora, Consuelo Contreras Largo, para que se refiera a los criterios que guían la decisión de participar o no en determinadas causas judiciales. Esto es algo que ustedes mandaron, de todas maneras hubo ya un envío por escrito, digamos, de cuáles son esos criterios, y en particular en lo que dice relación con querellarse por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Están con nosotros, por lo tanto, la directora del INDH, Consuelo Contreras, los profesionales Boris Besama, David Bahamondes y Nicolás del Fierro, que están allá atrás sentaditos. Buenas tardes, directora. Le damos la bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos y muy interesadas en conocer un poco el trabajo y cómo se concreta el trabajo en algunos ámbitos en materia de derechos humanos del Instituto. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a las diputadas y diputados presentes. Quisiera señalar que el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos es la promoción y protección de los derechos humanos de todos quienes habitan el territorio nacional. Es un mandato amplio que debe ser visto a la luz de los principios de París, que son los que guían el funcionamiento de todas las instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo. De acuerdo a eso, la ley tiene una serie de, después de desgloses respecto del mandato, entre los cuales está la presentación de un informe anual que debe ser entregado a las principales autoridades del país, y también hay otra, son como 12 o 13 cuestiones específicas, pero que a la vez son muy generales y amplias. También está la de presentar acciones legales frente a ciertas situaciones, especialmente frente a algunas situaciones que constituyen delitos de lesa humanidad, y que cabe decir que a la fecha de promulgación de la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos ni siquiera eran delitos en Chile, pero se nota que la intención del legislador fue asumir el lenguaje de los delitos establecidos en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Por ejemplo, la desaparición forzada todavía no está tipificada en nuestro país. Respecto de eso, el Instituto define sus acciones legales a propuesta de las regiones y de la unidad jurídica de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto, y la decisión final de presentar o no una querella o un recurso de protección la toma el Consejo del Instituto, que es el órgano de dirección superior, y de acuerdo a eso entonces se establecen las querellas con un conjunto de criterios que están establecidos en un protocolo de acciones judiciales que también fue aprobado por el Consejo en el año 2017. El último protocolo fue aprobado en el 2017 y es el que está vigente hasta ahora. Si quieren más detalles sobre el protocolo, yo voy a pedir que se le dé la palabra al jefe de la unidad jurídica. Pero me voy a referir brevemente al caso del del militar venezolano, señor Ojeda. Nosotros, en el momento en que él desaparece, tuvimos una discusión en el Consejo respecto de la situación que él tenía, y vimos si se cumplían los estándares. No es que hayamos hecho un estudio, sino que
lo vimos en el Consejo y los equipos del Instituto vieron cómo está el cumplimiento de estándares en materia de esa situación. Él tenía el estatus de refugiado y el estatus de refugiado tiene algunos estándares que deben cumplir y que en el caso de él se cumplieron, que es que no sea rechazado en frontera, que cuente con cédula de identidad y que pueda acceder a una serie de derechos económicos, sociales y culturales por su propia cuenta. Ni en las personas que tienen estatus de asilo político o estatus de refugiado, el Estado receptor de la persona no tiene la obligación, una obligación especial de protección o de mantención de esa persona. Eso no está establecido en ningún tratado, no es así, no tiene salvo el ingreso y que pueda instalarse y tener una vida común como la tiene cualquier habitante del país. Por lo tanto, desde esa perspectiva no se habían vulnerado los estándares relativos a la situación de él. Nosotros presentamos acciones legales y lo que nosotros supervisamos son las acciones del Estado o las omisiones del Estado. Por lo tanto, este es un caso que se da entre particulares, no está el Estado chileno, porque no tenemos potestad extraterritorial. El Estado chileno al parecer no está involucrado. Hemos oficiado a la Fiscalía, al Ministerio Público para saber si en el proceso de investigación habría algún agente del Estado de Chile involucrado en el crimen de el señor Ojeda y estamos a la espera de la respuesta, pero nos da la impresión por las noticias que no lo hay. Nosotros no podemos actuar sobre lo que ocurre en Venezuela y el gobierno venezolano porque nuestra acción se limita al territorio nacional. Este fue un tema que se vio en Consejo y esas fueron las acciones que se tomaron en relación a eso. Eso puedo decir brevemente y quisiera agregar, yo sé que nos van a oficiar, pero nosotros hace creo que 2 o 3 años atrás, un capítulo del informe anual, de nuestro informe anual, tiene que ver con las listas de espera y además hemos estado oficiando al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud. Estamos preocupados en distintas regiones por el tema de las listas de espera. Así que eso. Voy a mandar el capítulo del informe. Gracias, directora. Le doy la palabra al señor Bahamonde para, en términos de lo que significa las acciones legales del instituto. Sí, ciertamente, en la misma línea que señalaba la directora, el instituto presenta, digamos, conforme a su protocolo, querellas por distintos tipos y como ustedes saben, hemos insistido en la facultad amplia. En este sentido tenemos querellas por apremios ilegítimos, 3.071, vejaciones injustas, 149, sustracción de menores, 40, obstrucción a la investigación, 3, homicidio, casi delito de homicidio, 72, falsificación de instrumento público, una querella. Tenemos además una querella por infracción a la ley de telecomunicaciones, el caso de la operación topógrafo. Claro que sí, perdón. Voy a ir más lentamente. En realidad era una enumeración que no pretendía... Correcto. Apremios legítimos, 3.071. Vejaciones injustas, 149. Sustracción de menores, 40. Obstrucción a la investigación, 3. Homicidios y cuasi delitos de homicidio, 72. Falsificación de instrumento público, 1. Aquí en el listado no está, pero además añado la infracción a la ley de telecomunicaciones, el caso de la operación topógrafo, ¿ya? Que tampoco es un delito que esté contemplado expresamente, pero que nosotros como instituto, por vía de la interpretación jurisprudencial, hemos entendido que está comprendido nuestro mandato. Estas querellas estoy hablando de las que han sido declaradas admisibles. Entonces, como instituto, básicamente, claro, en la gestión normal de los casos, normalmente las querellas que caben, lo que son, podría decirse esto del giro ordinario del instituto, violación a los derechos humanos que están contemplados en el Código Penal, tortura, apremios ilegítimos. Normalmente entonces hay un visto bueno que se da de las regiones
¿ya? A las sedes regionales, pero como ha señalado la directora, en otros casos se requiere el acuerdo del Consejo, eso es un hecho conocido, ¿ya? En el caso puntual, digamos, de el planteamiento de la situación del señor militar, ex militar venezolano que se encontraba, digamos, entiendo, en un estatus particular acá en Chile, se entendió que la actuación de funcionarios públicos, a todos los indicios apuntaban de que no se daba en el caso de acá, pero nosotros justamente como instituto, para salir de la duda, nosotros tenemos un convenio de colaboración con el Ministerio Público, el cual, resguardando el Ministerio Público, desde luego, los antecedentes propios de la investigación, tiene que informar al instituto básicamente los antecedentes suficientes para que el instituto pueda valorar si los hechos investigados se encuentran dentro de su mandato. Y en ese marco, ese convenio de colaboración nosotros lo hemos activado para preguntarle a la Fiscalía si en este caso podría ocurrir un tema de que podría haber el mandato. Nosotros, como digo, entendemos que no, pero queremos estar seguros. Hemos oficiado en su momento a la Fiscalía, estamos pendientes de la respuesta para hacer esta valoración. Eso sería. Perfecto. Abro para preguntas. Diputado Kaiser, diputado Guzmán, diputada Schneider. Gracias, Presidenta. Agradecer la presentación de la directora y del asesor jurídico. Varias cosas que a mí me quedan dando vuelta. Primero, hizo una enumeración de delitos con la cantidad de querellas que se han deducido respecto de ellos. Saber si en todos esos delitos tienen la convicción que hubo una participación de un agente del Estado. Me parece de particular preocupación 40 acciones por sustracción de menores. No sé si estoy en lo correcto en el número. Pero asumo que hay 40 acciones de sustracción de menores en los cuales hubo agentes del Estado que participaron en ello. Lo segundo tiene que ver, y quiero pedir también una referencia particular respecto del caso de la querella que fue declarada inadmisible por el caso del señor Mario Desbordes. ¿Qué los lleva a concluir que esa querella está dentro del ámbito de sus atribuciones? Por cuanto el artículo 3º, numeral 5, señala que van a deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de sus competencias y después hace una enumeración respecto al recurso de protección y amparo, pero también siempre limitado al ámbito de las competencias que sería el derecho o la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Conocer esos dos antecedentes, Presidenta, antes de hacer otra intervención. Y finalmente respecto al caso del exteniente Ojeda. En el caso del exteniente Ojeda, la decisión del INDH se funda en que no tienen antecedentes que digan que había algún agente del Estado, en definitiva, que hubiese participado en dicho delito. No tienen los antecedentes hoy día. Pero me imagino que ustedes igual tienen la capacidad, Presidenta, de presentar acciones en calidad de querellantes para poder contribuir en la investigación y en razón de la investigación sacar sus conclusiones si están o no en un caso de violación a los derechos humanos, o siempre actúan sobre seguro con el antecedente fehaciente que acredita que hubo un accionar del Estado. Eso también saber la respuesta del Instituto, Presidenta. Como son 3 preguntas más o menos que requieren un desarrollo, les voy a dar el espacio, directora, y pasamos después al diputado Kaiser, la diputada Schneider. Gracias, señora presidenta. En relación a la primera consulta sobre la convicción, siempre que presentamos acciones legales es porque los antecedentes que tenemos hacen que tengamos la convicción de que hay agentes del Estado involucrados. De otra manera, no participamos en eso. Para eso existe todo un sistema del Estado, el Ministerio Público, tribunales, un aparato grande, digamos, que está a cargo de eso. Y nosotros, la verdad, es que el instituto somos 300 personas en todo Chile, imposible tomar todo lo que existe. Por lo tanto, solo cuando tenemos la convicción de que hay agentes del Estado. En el caso de la sustracción de menores, las querellas que hemos presentado, efectivamente tenemos la convicción de que hay agentes del Estado involucrados. Los antecedentes que tenemos en este caso consta la participación de profesionales de la salud, de hospitales públicos, jueces, trabajadores sociales de tribunales, ¿no? Y estos casos los tenemos con... son todos casos, no son nuevos, son casos de personas que ya son mayores de edad
y que están buscando sus raíces en Chile. Madres e Hijos del Silencio y Nos Buscamos también. Son las dos organizaciones que están trabajando para poder encontrar a sus familias de origen. Ninguno de la actualidad. No, son todos antiguos, son casos antiguos. Sobre la querella y su inadmisibilidad no me voy a referir porque está en sede judicial. Y como está en sede judicial, no nos vamos a referir a eso porque no podemos. ¿En qué etapa de sede judicial? Está en Corte Suprema. Así que... Y además hay una opción penal. Sí, así Además hay una que... querella penal presentada en contra de ella. Claro. Una vez que eso se resuelva, feliz vengo de verdad. Con toda honestidad digo que una vez que se resuelva en la sede judicial podemos dar respuesta a todo lo que tiene que ver con eso. Y en realidad creo que ya como que di respuesta al tema, a la tercera pregunta, porque actuamos siempre cuando tenemos la convicción de que hay agentes del Estado involucrados. No participamos de las otras investigaciones porque para eso está el Ministerio Público. Gracias, directora. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Yo leo aquí, en el documento que ustedes mismos presentaron la semana pasada, creo que lo entregaron aquí, decía, la institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos. La institución nacional tendrá el mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo que establezca su composición y su ámbito de competencia. Y posteriormente plantea que una de las facultades del INDH sería deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Estamos hablando de atribuciones muy amplias. En el ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de hechos que revistan caracteres de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada, ojo con esto, de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución. Para ser presente lo siguiente, el tráfico ilícito de migrantes no lo hace necesariamente un Estado. Estamos reconociendo aquí que también organizaciones criminales pueden cometer violaciones de derechos humanos, lo dice el propio texto. ¿Ya? La trata de personas no es necesariamente un delito que comete específicamente un Estado. En general son organizaciones criminales. Y en el caso del teniente Ojeda... ¿Está haciendo una pregunta, diputado? Estoy tratando de articular la pregunta que viene porque necesita un cierto preámbulo. Y en el caso del teniente Ojeda, evidentemente, más allá de quién haya sido el responsable, si un grupo criminal o el Estado venezolano, ¿ya?, se produce una desaparición forzada con resultado de muerte, es decir, un secuestro con asesinato. Ahí hay, bueno, lo detuvieron, entre otras cosas, también vestidos de uniforme de la Policía Civil, pero es un secuestro con asesinato, y si en este caso específico lo hace una organización criminal y terrorista, evidentemente que ahí, y de acuerdo con lo que es la nueva perspectiva internacional, se puede producir una situación de violación de derechos humanos, así como se puede producir así como se ha producido también a través de terceros violaciones de derechos humanos. Estoy pensando en el caso de la AMIA en Argentina, señora presidenta. Se acordará que el gobierno iraní, a través de Hezbollah, que es un grupo criminal terrorista, ¿ya?, detonó entonces una bomba en la AMIA en Buenos Aires, dejando cientos de muertos. Y efectivamente la responsabilidad por ese atentado al final terminó asignándose al gobierno iraní. ¿Era una violación de derechos humanos? Evidentemente era una violación de derechos humanos. Ahora mi consulta. El INDH entonces se hace cargo solamente con de las violaciones de derechos humanos que cometen funcionarios policiales o estatales de Chile en Chile, o se hace cargo también de las violaciones, porque tiene un mandato amplio, o se hace cargo también de las violaciones de derechos humanos que cometen otros estados u organizaciones criminales en Chile? Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Le voy a pedir la diputada Schneider que haga la pregunta. Nos va quedando poco tiempo porque tiene también
está presente la subsecretaria de Derechos Humanos, así que adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la directora, al equipo que la acompaña. Yo quería hacer una reflexión breve y una pregunta. Primero con la pregunta, me gustaría conocer qué otras acciones puede informarnos el Instituto Nacional de Derechos Humanos que está realizando, por ejemplo, en promoción, en prevención de vulneración de derechos humanos, porque creo que acá en esta discusión estamos circunscribiendo el accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos solamente a la presentación de acciones judiciales, cuando el mandato es mucho más amplio. Entonces, primero preguntarle a la directora en esa línea si es que nos puede contar y comentar más respecto al trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en segundo lugar, dejar una reflexión, presidenta. Tal como se ha dicho acá, el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos es amplio. Es un mandato bastante amplio, también a propósito de la presentación de acciones judiciales. Y acá en esta comisión hemos discutido mucho respecto al concepto de derechos humanos. Creo que la directora deja bastante claro cuál es el ámbito de aplicación de este mandato amplio. Pero a propósito de lo que hemos estado discutiendo, cuando hay algún caso que implique el tráfico de influencias o la obstrucción de la investigación o del debido proceso, también podríamos hablar de una vulneración de derechos humanos. Es un derecho para todas las personas el acceder a un juicio justo, imparcial, al debido proceso, etcétera, etcétera. Y esto está consagrado en instrumentos internacionales. Entonces creo yo que aquí en ningún caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos se sobrepasa de su ámbito de aplicación, sino más bien ejerce el mandato que tenemos de protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de todas las personas. Creo que eso es, de alguna manera, la reflexión que quería dejar. Me parece que creer que aquí hay algún otro tipo de fundamentación o de motivaciones es una teoría bastante conspiranoica, cuando en realidad acá estamos hablando de un mandato y de derechos que son bastante claros. Eso es todo lo que quería comentar, señora presidenta. Señora presidenta, por su intermedio, que mi pregunta fue muy específica. ¿Cuántos recursos están pensando en poner a disposición? ¿Cuántas personas, cuántos restos pretenden identificar en el curso de, bueno, les quedan 2 años, les queda 1 año y medio de gestión todavía? Eso tiene que ser algo que se hayan... Primero tiene que haberse colocado una meta para poder determinar qué recursos están asignando. Es decir, en primer lugar, ¿cuál es la meta que se han puesto? Y en segundo lugar, ¿cuántos recursos van a asignar en la ley de presupuesto de este año para eso? Muchísimas gracias, señora presidenta. No sé si eso lo puede contestar subsecretaria o si necesitamos que venga el servicio médico legal. Yo diría 2 cosas. Uno, la ley de presupuesto la aprueba este Congreso. Entonces, los recursos que están a disposición son los que logramos acordar en conjunto con este poder del Estado. Se establecieron recursos para el año 2024. Nosotros el día de ayer fuimos, ¿cierto? Ya se me olvidó. Ayer fuimos a la subcomisión mixta a dar cuenta detallada sobre esto. Quizás se los podemos hacer llegar por escrito. No tengo la presentación acá, pero es ese desagregado de números. No, los números de memoria no me los sé, diputado Kaiser. Y porque además... Yo me lo sabría. ¿Usted se lo sabría? Yo me sabría por lo menos cuántos recursos quiero disponer para identificar los restos de los detenidos desaparecidos y sabría cuántos restos pretendo identificar hasta el final del mandato. Eso es porque es uno de los temas más importantes, es decir, no es un tema marginal. Absolutamente. Diputado, de todas maneras, el que usted pueda no significa que todo el mundo pueda. Entonces, ¿ya? Yo no subestimaría a la subsecretaria. No la estoy subestimando. Por supuesto, pero quiero hacer una explicación. El Plan Nacional de Búsqueda, como acabo de señalar, tiene 3 metas y distintas líneas de acción. Cada una tiene presupuestos asignados y cada una tiene un plan de trabajo. El objetivo principal del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, por cierto, es la identificación forense, pero la identificación forense no es lo único que nosotros necesitamos para avanzar en verdad y justicia respecto a la desaparición forzada. Yo esto lo hice presente también ayer a propósito de una consulta en la subcomisión. Nosotros tenemos 1.469 personas que califican como desaparecidas forzosamente, que incluyen tanto las reconocidas como desaparición forzada en las comisiones de verdad, pero también a las personas ejecutas políticas sin entrega de restos, que son 377. De esas hay 301 o 307, pero 300 algo, que ya están identificadas. Por lo tanto, ¿cuántas personas necesitamos identificar? Todo el saldo. Ahora,
¿Cómo hacemos ese trabajo? Las diligencias forenses son, por cierto, una dimensión de ese trabajo, pero aquí yo creo que tenemos que poner el trabajo sobre un plano de realidad, que es que si es que hasta ahora no hemos encontrado e identificado a todo el saldo de personas, es porque aquí hubo una operación decidida de un régimen que se articuló y se organizó para que no pudiéramos encontrarlos. Operación Retiro de Televisores. La operación Retiro de Televisores fue muy exitosa y por lo tanto la capacidad o la potencialidad de encontrar e identificar vía diligencias forenses es muy difícil. Eso no significa que no lo tengamos que hacer, por cierto, durante el último año hemos triplicado las diligencias en terreno que hemos hecho en un esfuerzo colaborativo con el Poder Judicial, pero también otro desagregado que creo que es importante tener presente para saber cuál es el terreno sobre el cual estamos trabajando, que es que en nuestro país nosotros no tenemos un modelo de investigación administrativa o de búsqueda administrativa, como hay en algunos modelos comparados. Si nosotros quisiéramos salir con picote y pala a hacer diligencias investigativas, estaríamos excediendo nuestro mandato legal. El Ejecutivo no puede hacerlo. Quien está mandatado a la búsqueda y a la diligencia e investigación forense es el Poder Judicial. El Servicio Médico Legal no puede periciar autónomamente si no es por orden judicial. Entonces, respecto de las 89 cajas, hemos hecho un trabajo de identificación primero de cuáles son el tipo de evidencia forense que hay allí, algunas antropológicas, algunas humanas, pero no todas. No son 89 cajas de huesos, por decirlo en bruto, digamos, sino que hay allí mucha más evidencia. Entonces, lo que se ha hecho en coordinación con el Poder Judicial es identificar cuáles tiene sentido porque corresponda a restos humanos y porque corresponde a una línea de tiempo que es adecuada y que es coincidente con el régimen, y el Servicio Médico Legal ha identificado aquellas y le ha solicitado al Poder Judicial que le ordene la diligencia pericial de identificación. Y eso toma tiempo y, por cierto, tiene recursos asociados que están bastante desagregados que yo creo que podemos poner a disposición sin duda. No me lo sé de memoria, diputado. Pero estamos trabajando en eso y hemos avanzado sustantivamente en aquello y, como decía, en coordinación con el Poder Judicial hemos triplicado las diligencias en terreno. Tenemos 47 sitios priorizados donde pensamos que puede haber evidencia biológica que sea importante periciar. De esos 47 sitios hay 15 o 17, entre 15 y 17 que están actualmente con diligencias investigativas en terreno, pero que además, por la naturaleza de nuestro país y de la geografía, las diligencias no siempre se pueden hacer en cualquier momento del año, ¿no? Y por lo tanto estamos en ese trabajo en una mesa interoperativa con el Poder Judicial. De hecho, mañana y pasado mañana tenemos un encuentro nacional de todos los ministros en visita que están investigando casos a lo largo de todo nuestro país para poder identificar cómo podemos avanzar con mayor celeridad en esos sitios priorizados. Y tenemos una proyección hacia el 25 y 26 para alcanzar diligencias en los 47 sitios priorizados al menos. Son 17, eso. Le voy a pedir, está antes la diputada Pizarro. Solo para afinar el perdón. número, son 47 lugares priorizados, 17 cuentan con investigaciones en curso y hay 13 más como meta para este 2024 y el saldo están proyectados para el 2025 y 2026. Vale, diputada Pizarro. Sí, yo quiero expresar mi desazón frente a ciertas cosas. Ciertas cosas, presidenta, disculpe. Van a ser 2 años de que supimos de las cajas de la Universidad de Chile. Y uno esperaría a lo menos tener una información más precisa, lo digo de verdad. Porque yo entiendo lo que es la búsqueda y comparto plenamente, entre ellos la operación Retiro de Televisores, que hace muy difícil encontrar víctimas. Pero hay cajas y hay osamentas que estaban en algunos lugares del Servicio Médico Legal y no sirve seguir entregando generalidades. O sea, yo no sé, van a cumplirse 2 años. 2 años después de 18 años. 18 años eran, ¿no? 20 años. O sea, yo creo que hay un límite. Y de verdad quiero decirlo, me provoca ira y pena. Porque hay familias que mueren y porque hasta cuándo se va a tener huesos ahí con esa indolencia. Entonces yo pido que se haga un plan. Estoy de acuerdo. Se tiene que hacer una planificación. No podemos encontrar y lo que encontramos no lo identificamos. Y después de 20 años nos seguimos aprendiendo
Y seguimos esperando. A mí, perdonen lo que voy a decir, me interesa un comino que las explicaciones de verdad administrativas tendrán que buscarse soluciones administrativas, que habrá que copar el planeta con instituciones que yo sé que no cualquiera puede hacer la identificación, pero busquemos en todo el planeta que de aquí a 5 meses lo tengamos resuelto. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Se va a ir el gobierno y vamos a seguir con víctimas sin identificar? Si yo siempre lo he dicho, no se trata de identificar una falange, pero tampoco se trata de saber que ahí hay osamentas que no sabemos hasta cuándo, van a ser 2 años. Y de verdad que me indigna, y sí estoy de acuerdo, hay que hacer una planificación y yo pido que se nos envíe. No más, de verdad, no más espera respecto a esa osamenta. Porque yo quiero preguntar, ¿alguien se pregunta lo que va a sentir un familiar que se le murió su familiar y que estuvo 22 años guardado por responsabilidad del Estado de Chile? Eso, además de inhumano, es como para presentarle una querella al Estado de por vida. Porque nunca se han hecho cargo, de verdad, de la búsqueda. Nunca. Y yo lamento mucho, Presidenta, sentir de nuevo lo mismo. Sentir de nuevo lo mismo. Si esto, por mi condición de expresidente de la agrupación, lo vengo escuchando desde el año 90. De verdad que a mí eso no me satisface, subsecretaria, le quiero decir. Y me provoca mucha indignación. Del otro no voy a hablar porque si no la indignación me va a crecer. Porque esto es muy sensible, de verdad. Es brutal, es inhumano. Gracias, diputada. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. De hecho, el tema de que sea solamente el Poder Judicial el que puede ordenar las identificaciones es un tema que nos ha rebotado en más de una ocasión. En algún momento yo presenté también un proyecto de ley para facultar al Servicio Médico Legal para identificar administrativamente, es decir, empezar con el trabajo directamente sin necesidad de una orden judicial. Ese proyecto de ley duerme todavía y si a usted le parece lo podríamos acelerar y lo podríamos, si ustedes también quieren patrocinarlo, encantado, y lo podríamos pasar rápido para que el Servicio Médico Legal empiece a trabajar sin esperar las órdenes de los jueces. Respecto de lo que son las facultades que tiene en este momento el Ejecutivo, señora Presidenta, le recuerdo que la Constitución Política de la República le entrega al Presidente de la República la facultad de velar por el correcto, por la correcta conducta funcionaria de los miembros del Poder Judicial. Y el hecho de que entonces las órdenes de identificar se demoren ¿cuánto? 1, 10, 20 años, es cuanto menos, es por decirlo menos, un poco, o sea, si no es criticable, si no es notable abandono de deberes, yo no sé qué es. Porque para más remate son jueces e instructores, es decir, unen en una persona la función de juez y de fiscal. Si no se está cumpliendo, no están cumpliendo con su deber, también es deber, o puede hacerlo el Ministerio de Justicia, que tiene esta facultad delegada al Presidente de la República, empezar a apretar. Y nosotros también en algún momento. Ahora, esa sería una cosa, no me contestó. Y le pido que por favor nos haga llegar ese dato a la comisión, si ustedes están de acuerdo. ¿Cuántos recursos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos recursos? Porque aquí no son solamente las 89 cajas. Yo me acuerdo exactamente de lo que planteó la directora del Servicio Médico Legal, que tenían 758 protocolos abiertos en regiones y más protocolos abiertos en la región metropolitana, pero no sabía cuántos, es decir, había más que los 758 protocolos abiertos en regiones. Por eso digo yo el tema de las cifras. Entonces, ustedes nos tienen que decir cuánto es lo que van a pedir. ¿Ya? En primer lugar, cuánto va a costar, ¿ya? Para que nosotros podamos también verlo en el presupuesto y aprobarlo si es necesario. Si ustedes necesitan lucas para esto, a ver, nosotros dos estamos en las antípodas políticas, ¿de acuerdo? Le puedo asegurar que no creo que haya alguien que vaya a rechazar un presupuesto, aunque sea un presupuesto bastante amplio, para esto. Y en los últimos 20 años tampoco habría habido un Congreso que lo hubiese rechazado. Entonces aquí lo que hay es decidida de no hacer las cosas de una vez por todas y dejar no cerrado el capítulo desde el punto de vista histórico, pero sí para las familias, entregarle a sus familiares, pues sí hay que tener un poco de empatía y de sentido de la humanidad. Y en ese sentido están ustedes llamados en este momento a cumplir con lo que no han hecho los gobiernos anteriores. Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Quiero sumarme, subsecretaria. Yo tengo la misma sensación de decepción respecto de lo que ha ido pasando. Y antes de mirar, digamos, acciones legales, que de todas maneras las podemos revisar, yo le pediría que de aquí a 2 semanas, no esta semana, la próxima, nos traiga un plan con indicadores de cómo esto se va a resolver, porque la verdad es que lo único que me rebota, digamos, es lo que dice la diputada Pizarro, que también lo está diciendo el diputado Kaiser, que no ha parado la indolencia durante nuestro gobierno. Entonces, con eso quisiera dejar por terminada la sesión de hoy, encargarles eso y solicitarles que en 2 semanas, sí, diputada, y asegurar y pedirles que en 2 semanas, y ahí el secretario tome nota también, de que les vamos a pedir en relación a las cajas que están hoy día en el servicio médico legal y cómo se va a resolver, en qué tiempo, qué platas van a requerir. Protocolo. Sí, efectivamente. Levantar el universo de negligencia y de indolencia que ha habido respecto a esos restos. Muchas gracias. Sí, si me permite, Presidenta, yo quiero saludar el esfuerzo transversal que hay en esto. Yo creo que tenemos todavía tiempo para avanzar en cuestiones más concretas. Y yo solo quizás hacer un matiz. Cuando nos enfrentamos a una deuda de tantas décadas, evidentemente cualquier cosa que hagamos va a ser insuficiente, siempre se puede mejorar y hacer más, pero yo sí quiero mirar con un poco más de optimismo, porque yo, precisamente lo que decía el diputado Kaiser, me parece que es la clave. Por primera vez tenemos un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas de avanzar decididamente en esto, con los presupuestos que se requieren, y nosotros como Ejecutivo ahí tenemos un mandato y una autocrítica que hacernos respecto a la forma en que hemos conducido este proceso, cómo hemos comunicado los avances, porque yo tengo también hay la impresión de que de pronto no hemos sido suficientemente enfáticos y claros y oportunos en la información. Por ejemplo, los boletines, por cierto que ustedes los deberían haber recibido, y ahí yo creo que hay aprendizajes que hacer, y todavía hay una ventana de tiempo importante donde podemos avanzar, y yo a total disposición de poder promover quizás un poco más de orden en las medidas que se están adoptando, en las formas, en los tiempos y en cómo podemos proyectar colaborativamente un trabajo hacia el futuro. Porque esto sin duda es un desafío del Estado que requiere necesariamente de la articulación de sus 3 poderes, y yo creo que estamos en un buen momento para cristalizar aquello en un plan de trabajo, en una carta Gantt, y ponerle un poco más de énfasis a aquello. Así que a total disposición para hacerlo. Muchas gracias, y ojalá con sentido de urgencia máxima. Muchas gracias, bienvenida a esta comisión, que suele ser en estos términos, así que gracias. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.